Hola a todo el mundo, esto es Comentarios sin Contexto, el programa que no planea sus capítulos, aunque a veces lo parezca. Ok, este es un capítulo muy especial, porque creo que es el primer capítulo que he grabado involuntariamente. Perdón. Esto... Ya, ¿cómo lo explicamos? A ver, dando un poco de contexto. Sí, por favor. Hola. Dani, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Daniela de nuevo, aquí presente, sí, la del capítulo de How I Met Your Mother, cómo conocí a tu madre. Espero que los que están escuchando esto hayan visto ese capítulo. Si no, ya saben, pueden ir al capítulo donde participé y fue muy genial. ¿Doy el contexto de esta situación? Por favor. Bueno, resulta que con Don Rodrigo, con mi compi de piso aquí presente, no hablamos 2 horas de un tema solo para grabar un capítulo del podcast. O sea, nosotros vivimos juntos, por lo tanto tenemos discusiones de ciertos temas, no a diario, pero de vez en cuando, que esto, que lo otro. Y resulta que esta mañana, porque esto lo estamos grabando ya después, Sí. nos pusimos a discutir. No sé por qué, no recuerdo el origen y no vamos a volver a recordar el origen de la discusión porque nos vamos a ir por la rama. Yo creo que es importante. Ya, Ay, dar un espera, contexto. no, es que... Ya, ¿cómo empezó todo esto? Empezamos a conversar acerca de la percepción que tenemos de las enfermedades y de los cuerpos. Pero partió antes, por eso te digo, esa fue una parte de la discusión, pero partió mucho antes la discusión. Yo recuerdo que la discusión comenzó concretamente cuando yo comenté que los daltónicos podrían ver el pasto de otro color. Para mí la discusión empezó mucho antes. Es que tú sabes que cuando nosotros nos ponemos a discutir, sobre todo cuando tú te pones a hablar y te vas por un tema, te vas por las ramas por muchas cosas y como que hablando de un tema sacamos otro tema y otro tema y otro tema. Y estábamos discutiendo de algo que no recuerdo y un ejemplo que diste fue que los daltónicos veían el pasto de otro color. Podría ser, en realidad no me consta. Lo que podría ser, yo estoy ¿Sí? segura. Estoy Ah, segura, perfecto. fue un ejemplo que diste. Estábamos Ya. discutiendo de otra cosa, por eso te digo, no recuerdo cómo partió porque ya llevábamos como, yo calculo media hora discutiendo de algo. Tú diste el ejemplo de los daltónicos y del pasto que lo veían distinto. De ahí yo dije algo y nos empezamos a colgar mucho más fuerte de esa idea y empezó la discusión más fuerte, según yo, en el sentido de que nos fuimos más ya De lleno, claro. de lleno a discutir ciertas cosas, como que antes iba como calmada la cosa, como que ay, pero con ese comentario fue como que ¡pum! Y quizás por eso lo sientes que fue el comienzo de la discusión. Tienes razón. Pero yo recuerdo perfectamente Bueno, que llevábamos ya bastante ahora- hablando sentados en la cama. Pero ¿por qué estamos...? Pero... ¿Cómo llegó esa conversación a internet? ¿A internet? ¿Cómo te refieres a esto? Me refiero a, tú sabes, lo que hiciste sin mi permiso. ¡Oye! ¡Calma! A ver, gente, como les estaba comentando, nosotros muchas veces discutimos o hablamos cosas que pueden tener o no sentido. Recuerdo perfectamente que un día estábamos en el bar, íbamos a comer nuestras papitas bravas de siempre, porque los viernes nosotros vamos al bar, y tú me preguntaste algo de Monster Inc. Ya, sí. Y ¿fue en el bar o no? No Sí. recuerdo. Y empezamos a discutir en cuanto a Monster Inc. Y eso, gente, de verdad que hubiera sido un muy buen capítulo de podcast. Yo le dije al Rodri, ¿por qué no pusiste a grabar y grabamos lo que estábamos discutiendo? Porque era como que Soli, que llegó a no sé dónde. Es que no quiero hablarlo porque sé que nos vamos a poner a hablar de eso y no es el tema. Ya entiendo, sí. Pero el caso es que fue muy interesante. Y así me ha pasado con diferentes conversaciones que, admítelo, tú también has pensado que hay veces que estamos discutiendo y es como, ¿por qué no estoy grabando esto? Porque tenemos buenas discusiones. Sí. Para que andamos con Sí. cosas. Entonces, resulta que íbamos discutiendo, claro, llevamos discutiendo más o menos media hora, calculo yo. Viene este comentario de Rodrigo que hace que la discusión empiece como tal, y ya más fuerte, como hablando de un tema más concreto. Y ahí iban como 10 minutos de la conversación y yo dije, ¿sabes qué? Esto debería grabarlo. Porque ya llevaba mucho tiempo y dije, esto tengo que grabarlo. Contexto, un poco antes de que empezara la discusión, que nadie se acuerda cómo empezó. Yo llegué al cuarto del Rodri con mi iPad porque le estaba mostrando unos apuntes de mi asignatura de didáctica de la escritura, porque él estudia literatura, y yo estaba viendo algunos conceptos que le hubieran resultado ver interesantes. Entonces yo estaba con mi iPad ya en la cama, no estaba con mi celular porque estaba en mi pieza. No sé por qué lo dejé en la pieza. Y ya, yo tenía mi iPad, yo nunca había usado la aplicación que trae el iPad como tal de grabar voz, jamás, porque si yo grabo una clase, la grabo con la misma aplicación de Notability que trae para grabar voz y tomar apuntes al mismo tiempo. Y dije, a ver, sin que el Rodrigo se diera cuenta, porque claramente cuando él está discutiendo algo no se da cuenta de lo que sucede, yo abro el iPad y digo, vamos a ver, como lo estoy haciendo ahora.
Ya, pues abro el iPad, no sé qué, a ver dónde tengo la aplicación de grabar voz. Yo la abro. Oh, mira, puedo grabar. Apreté el botón rojo y fue como que, está grabando. Bueno, cerré la pantalla del iPad y me cercioré de tenerlo, de tal forma que él no se diera cuenta porque no quería afectar como él estaba hablando. Pero tenía el iPad ahí. Empecé a tener el iPad en la mano, cerciorándome de no tapar el micrófono. No sé si en algún momento lo hice, perdón. Y lo tuve ahí mientras hablábamos. Lo grabé sin su consentimiento. Y cuando terminamos de hablar, le puse pausa y le dije, te quiero decir algo, pero no te enojes. Y él me dijo, dime, tengo todo grabado. Bueno, no todo, desde el ejemplo que ya van a ver con lo que comienza la grabación. Por eso se siente que quizá la grabación no empieza desde un principio, porque ni siquiera nosotros sabemos cómo comenzó. Ya, pero hay ciertas cosas que hay que comentar, o nuestras... Bueno, sí, hay para dar que, contexto. Sí, pero ese es el contexto de cómo llegué a grabar el asunto, esta discusión y lo que ustedes van a escuchar a continuación. Yo creo que estas personas deben saber que yo soy alguien neurodivergente, por ejemplo. ¿Bien? Ya. Y mucho de lo que comenté lo decía desde esa perspectiva. No sé si... Eso. También recuerdo, estábamos comentando acerca de cómo las ciertas corporalidades son vistas desde la sociedad, desde la perspectiva utilitaria. Al principio de la grabación, yo estoy hablando acerca de Star Wars, ¿bien? Y estoy hablando sobre estos clones que son clones mutados. Sí, cuando yo vi que estaba citando Star Wars dije, no, tengo que grabar. O sea, este es el momento, no lo dudes, comienza a grabar. Entonces aparecen en la última temporada de Star Wars de Clone Wars, la guerra de los clones, aparecen el Escuadrón 99, que son clones mutantes, pero con mutaciones deseables para la batalla. Sí. Y yo comento acerca de cómo esas mutaciones, a pesar de salirse de lo hegemónico, de la normalidad, eleva a estos clones a otro estatus y les sube de categoría. Y a partir de eso comienza lo que ellos van a escuchar. Claro. Que nos pusimos a discutir. Palabras clave que se podrían dar... el antecedente, claro, que Rodrigo es neurodivergente. El antecedente que ustedes no me están viendo. Yo soy albina, para los que no sepan. El albinismo es una condición genética que conlleva que mi pelo es extremadamente blanco. Ahora no, porque yo soy un tipo de albino que adquiere pigmento a lo largo de la vida. Entonces no estoy tan blanca como cuando era más pequeña. Pero es una condición genética también. Entonces aquí los dos tenemos nuestra situación. Y a partir de eso y de las vivencias que tuvimos, discutimos varias de las cosas. Creo que en la grabación misma yo mencioné el albinismo en algún momento. Sí. Porque no me acuerdo de qué momento empecé a grabar. Porque ya lo veníamos mencionando desde antes. Ya sí. Estábamos hablando del tema de tu neurodivergencia, ¿cierto? Sí. Se me viene la palabra insurgente. Me encanta. No. Neurodivergencia, albinismo. Tratamos el tema de normalidad. Cómo era la normalidad, si algo cambiara, qué sería lo normal, las etiquetas como tal, a lo que es y a lo que no es normal. Ay, qué discusión. Sí, ¿Cuántas palabras clave tenemos por ahí? Pero yo creo que ya dijimos lo... Y diferentes ejemplos que van a ver. Otra cosa, no sé, tú querías mencionar el tema de que fue más que discusión, fue como... Claro, como muchos saben, la Dani está estudiando para ser profesora. Yes. Entonces, desde cierto momento ella, en vez de discutir como tal, empezó a hacerme hablar. Es que yo lo hago inconsciente. Fue algo que el Rodri me dijo en su momento. Yo dudé si subir esto. Yo lo grabé con el afán de subirlo, después lo dudé mucho y le dije al Rodri, no, sabes que no lo quiero subir. Porque sentía que yo no había discutido bien, pero él me dio a entender cómo había sido el asunto. Y sí, es que al ser profesora... Uno en la sala de clase, aunque no lo crean gente, yo no soy la que habla en toda la clase, no, eso es como un error que se tiene de la educación, sino que el alumno del protagonista, la alumna del protagonista. Entonces yo lo que hago, soy una mediadora. Yo lo que tengo que hacer son preguntas clave, guiar la discusión entre mis propios alumnos y alumnas para que ellos construyan el conocimiento. Por lo tal, a mí me han formado en ser más mediadora en lo que son discusiones productivas y guiar con ciertas preguntas y comentarios. En algún momento van a darse cuenta que yo igual di mi opinión y aporté a la discusión, pero eso, entonces se siente más así, y además lo que yo había hecho de mediar un poco lo que decía el Rodri. Es que igual era muy interesante lo que estaba diciendo, entonces indirectamente lo que yo hacía era preguntarle sobre lo que estaba diciendo para que él me respondiera y fluyera un poco lo que era como la conversación. Pero lo hice inconsciente, no fue como que, uy, voy a hacer que... No sé, digamos lo que es
la profe que tengo que corre por mis venas, no sé, me puse a mediar un poco el asunto. Pero queda algo, un resultado muy interesante. Tampoco es que lo que van a escuchar son una entrevista de yo haciéndole preguntas al Rodri, no, porque yo de vez en cuando di mi opinión de ciertos aspectos y la discusión siguió, pero eso. Quería aclararlo igual porque no fue una discusión como tal, no van a haber dos puntos de vista debatiéndose, no, al contrario, y el tema del que hablamos fue fluyendo y cambiando en un momento a otro. Yo solo dimos el contexto de cómo empezó, pero eventualmente empezamos a hablar de otras cosas. De cómo empezó previa a la grabación, porque de cómo empezó, anda a saber tú qué pasó ahí. Y eso, creo que es raro decir... Siempre digo, empezamos pues, antes de pasar al cuerpo. Empecemos pues. Pero ahora no tiene sentido porque... Recordemos pues, ¿qué pasó esta mañana? Me gusta. Dani, muchas gracias por haberme grabado. Estos comentarios sin contexto. Recordemos pues. Ese concepto lo encuentro muy interesante. Porque son clones anormales, ¿cachai? Pero estas mutaciones eran, en términos de bélicos, en términos de guerra, eran entendidas como ventajas. Y por eso se les dio un escuadrón aparte. Que podían hacer misiones aparte. Si existiese una enfermedad, por ejemplo, que aumentara mis sentidos, porque digamos me hiciese más fuerte o me hiciese más grande. No sé por qué esto me recuerda a Marvel, pero bueno. Y yo creo que tiene mucho que ver, porque ¿por qué le llamaríamos a esa enfermedad? Digamos, si fuese algo deseable. Estos clones tenían, por ejemplo, uno había tenido un accidente con una computadora y se le había metido como... Y tenía como una computadora como incrustada en su mano. Y con eso podía hackear cosas. Pero fue un accidente, le causó mucho dolor. O había otro clon que... tenía una vista hiper aumentada y eso lo obligaba a usar lentes para estar como en la vida cotidiana, pero cuando llegaba el momento de pelear se lo sacaba y se convertía en un tremendo francotirador. ¿Cachai? Entonces... Yo creo que no se le... O sea, enfermedad se le llama algo que... Bueno, entraríamos al término de etimología, pero a ver... que no te permita vivir bien en el día a día, ¿me entendés? Y eso es muy interesante, porque ¿a qué le llamamos vivir bien? Ahí entrarías... ¿Recuerdas lo que te dije de distinguir entre discapacidad física y... o sea, entre deficiencia física y discapacidad? Esta diferencia que hacen varios teóricos de los dos términos. Claro. Porque claro, poniéndolo en un punto, por ejemplo, que yo tengo una deficiencia que es cromosómica, pero hay gente que, por ejemplo, está en silla de ruedas, que es una deficiencia física. Ahí se entra mucho a criticar el tema de cómo está construida la sociedad, que es lo que decías tú antes. La sociedad está construida para una mayoría de personas, por lo tanto, los que tienen cierta discapacidad física deficiencia física, se ven discapacitados por la sociedad porque no pueden vivir su día a día con normalidad debido a su deficiencia. Son discapacitados, ¿me entiendes? Sí. A partir de mi deficiencia yo soy discapacitada porque yo no veo el número de la micro. No veo las señaléticas. No alcanzo a leer los carteles. ¿Cachai? Pero esos carteles también fueron creados por personas que no son albinas, ¿cachai? Para personas no albinas. No. Esos carteles fueron creados por el común de la sociedad. Lo que claro, es justamente, y ese común es lo que me causa conflicto. Porque finalmente estamos entendiendo como saludable o normal a un común, ¿cachai? Yo dije común, nunca dije normal. Sí, y estoy y sé que te estás haciendo cargo de tus palabras y no estoy juzgando. Sí, aprendí el mejor. Y... Cuando hablo contigo ahora tengo mucho cuidado de qué voy a decir porque sé que me lo vas a devolver. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo es la extrapolación que hace la sociedad. ¿Vale? ¿Ya? Y que termina entendiendo como lo normal o lo saludable en términos estadísticos. Esa palabra la encuentro interesante a nivel de estudio. Creo que al final tú me planteaste un mundo en el que el 90% sea albino, ¿verdad? No, sí. ¿Seríamos estadísticamente lo normal, según tú? Según cómo está construida la sociedad, extrapolando a esa realidad. Pero esa normalidad sufriría mucho. ¿Por qué? Porque no solo nos vemos discapacitados por la sociedad, sino por nuestra propia condición. El mismo sol es nuestro enemigo. No podemos salir ciertos momentos a la calle, no somos capaces de ver. Pero esa es
el hecho de que eso lo veamos como algo negativo. ¿Ya? Yo sufro, no sé qué tiene de positivo. Y aquí es donde, bueno, no digo que sea positivo, ¿ya? En ningún caso, no me imagino un mundo posible donde eso sea positivo. Entonces, pero si no fuese negativo, si fuese neutral. Y si todos fuésemos albinos y para nosotros no salir a la calle cuando hay sol, cuando hay mucho sol, fuese normal. ¿Ya? Y si fuesen unos pocos mutantes extraños que pueden salir al sol y no quemarse, ¿cachai? Ellos serían lo raro. Pero qué fome, ¿por qué se hacen estas distinciones? No entiendo. ¿Cuál es la distinción? Esa, de que ahora los albinos somos minoría, ¿qué pasaría si los albinos fuéramos mayoría? ¿Por qué tiene que haber una distinción de algo? Es que justamente acaban de hacer la pregunta fundamental de la filosofía, del biopoder, ¿cachai? De lo que habla Foucault. Que finalmente estas distinciones son creaciones humanas, ¿cachai? Creadas para mantener las relaciones de poder. Pero la relación yo creo que no es quitar los nombres que ya existen. Por lo que habíamos hablado, el tema de, no sé, el albinismo, el nombre albino, daltónico. Yo creo que es no seguir creándolo si tú quieres. O sea, si empiezan a nacer nuevas condiciones genéticas que acarrean otros temas de piel, de lo que sea. Quizás las nuevas no ponerles nombre, pero no quitar las que ya hay, sino cambiar el sentido con el que se dice eso. Claro, ¿sí? Y creo que por ahí va finalmente... Es como el empoderamiento de los maricones. Es lo mismo. Sí, finalmente hay que... Maricones dicho porque ellos ya se dicen maricones de forma correcta. O sea, como que se empoderan con lo que los ofendían, es lo mismo. O sea, ¿sabes lo que me costó a mí acarrear esto de soy albina? Porque era como complejo, porque es parte de tu identidad, igual que el daltónico es daltónico, soy así. Y al final uno termina amando el concepto, igual que los que tienen déficit atencional. Tengo TDA, es parte de mí, lo amo, lo acuño, es parte de mi personalidad. Entonces yo creo que actualmente quitarme la etiqueta que ya tengo, para mí sería muy raro, o quitarle la etiqueta a una persona, porque ya es parte de nuestra identidad, ya lo amamos, ¿cachai? Ya no habría problema. El problema es con cómo lo dice la gente. Porque los que la tenemos ya no pasa nada. Sería como, por eso te digo, si nacen otro tipo de discapacidades, o sea, de deficiencia, no me gusta la palabra discapacidad, de deficiencia en un futuro, no ponerles un nombre con la intención de mostrar que son diferentes. ¿Me entendí? Es que yo creo que acá acarrea la intencionalidad más que otra cosa, más que el nombre en sí. Es la intencionalidad del nombre. Para mí no está mal nombrar las cosas. Por algo eso es mesa, por algo eso es puerta, por algo eso es pared. Está bien nombrar las cosas, o las personas, o las condiciones. Nombrar. El nombre te da identidad. El tema es, ¿por qué lo estás nombrando? ¿Con qué intención? ¿Con darle una identidad como tal? ¿O que esa identidad te haga ser diferente de otra identidad? Y estar por debajo de esa identidad. Yo creo que el problema va más por ahí que por la identidad misma y el nombramiento de eso. Sí, yo creo que a estas alturas de la historia sería imposible intentar cambiar estos conceptos que ya tienen su historia, ¿cachai? Entonces, y bueno, mi tesis jamás fue erradicar el término albino o... No sé, eso es lo que estamos siguiendo hablando. Solo que continuamos hablando. Erradicar el término albino o daltónico o... No sé qué usted termina... Eso, sí. Cualquier tipo de nombre que caracterice esta... Ya, porque yo creo que a esta altura es imposible. Pero sí creo que hay que revestirlas de conciencia histórica. Y al menos plantear esta idea hipotética de un mundo con un biopoder distinto, ¿cachai? O bueno, no distinto, pero sí calibrado de otro modo. ¿Qué es lo que hizo en su momento la comunidad LGBT con heterofobia? ¿Viste ese corto? No lo he visto. Es bastante antiguo. De un mundo donde todos eran homosexuales y lesbianas, y la niña era la rara por ser heterosexual porque le llama la atención a un chico y termina suicidándose por toda esta situación. Si lo buscas en YouTube, creo que aún debe estar, heterofobia. Se hizo muy famoso, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Y es lo que tú planteas, lo que tú me dijiste, de un mundo como donde en realidad los albinos fueran la mayoría, claro. O donde hubiera personas como... Es como es lo que hacía mucho, me voy a lanzar a la piscina, Brunner
Brunner hablaba del aprendizaje por contraste, de aprender qué es una cosa distinguiéndola de otra cosa. En este caso como que se acuña un poco ese concepto para concientizar a la persona, mostrándole el completo opuesto de lo que está viendo para que se dé cuenta de dónde está. No sé si me explico. Es como lo que dices tú. Pero no sé. O sea, yo creo que lo que tú hiciste conmigo, esto de... Y lo que hizo Heterofobia en su momento, de plantear este contraste, es necesario para ciertas personas para que se cuestionen el por qué tienen diferente nombre ciertas condiciones o por qué se hacen estas distinciones, pero más por la intención que por el nombre como tal, que creo que es lo que estamos de acuerdo al final. Uh-huh. Es como cambiar eso. Porque de ahí a cambiar la sociedad, oye, así como... no sé, como el número de la micro, no sé. Pero es que, mira, si la mayoría de las personas en el mundo fuesen daltónica, albina, ¿ya? Entonces los números de la micro se crearían de tal modo que tú pudieras verlos, ¿cachai? Uh-huh. Pero somos minoría. Exacto. Y eso finalmente define define cómo está construido el mundo. Si la mayoría de las personas no tuviésemos piernas, tuviésemos todo que encontrar otras formas de... No se puede llegar a un equilibrio. Es que, a ver, también me pasa esto. Es que no estoy planteando que haya que respetar la sociedad, sino plantear el entendimiento que tenemos sobre la misma. Claro, eso sí, estamos de acuerdo en eso, pero yo pienso en cosas como prácticas, a ver. Porque si estamos en el día a día, por ejemplo, yo sé que soy minoría, yo sé que los albinos somos minoría, y yo me la apaño de cierta forma. O sea, para ver el número de la micro, yo lo que hago es ver que viene la micro, saco el celular, le hago zoom con la cámara y le saco millones de fotos, veo el número en un lapsus de 1 segundo para ver si la hago parar o no. O sea, al final adquirimos como superpoderes. Pero el tema es que de aquí a mucho tiempo, eso lógico que dices tú de que la mayoría sean albinos, por ejemplo, no va a pasar y yo voy a seguir viviendo. Entonces, ¿cómo ayudarme a mí a vivir el día a día y a las personas que tienen alguna discapacidad? O sea, acá, deficiencia, quítenme la palabra por favor, deficiencia, a que se viva mejor, que es lo que se plantea mucho con el tema de las personas en silla de ruedas o con deficiencias físicas, que son las que más sufren. Sí, oye. Control. Pero... No recuerdo cómo llevamos esta conversación. No importa. El tema es que... Pastos verdes, sí. Ya, sí. El tema es que todos somos diferentes, ¿cachai? Y vamos a seguir siendo una variedad en el mundo impresionante no sé por cuánto tiempo. Entonces... ¿qué hacemos? No, yo creo que el primer paso es revestir nuestros conceptos de conciencia histórica y de ahí yo creo que una vez que adquirimos conciencia de nuestro lugar en el universo, orgánicamente se empiezan a hacer cambios, aunque ahora mismo no pueda haberlo debido a mi limitación histórica. ¿Llegaremos a vivir bien? Todos, todas, todos. No creo que sea una respuesta que me competa responder, o sea, dar, porque finalmente yo soy cristiano y como tal mi filosofía está revestida de eso, ¿cachai? Está parte de ahí. Y finalmente creo que el fin de la existencia es el amar a Dios y su conocimiento, ¿cachai? Uh-huh. Finalmente yo creo que todo cristiano debería vivir su vida en función de eso. Yo creo que es toda la filosofía desde donde debe partir el cristianismo. Y toda esta conversación que hemos tenido ahora es una rama de la teología, ¿cachai? Finalmente para mí como cristiano todo es una rama de la teología. Y a esto yo le llamaría una especie de teología contextual, ¿ya? De hecho, que soy agitado, existe una teóloga llamada Elizabeth Moldman que ya planteó temas parecidos a esto, una teología del cuerpo, lo que ella llamó teología erótica, en el que ella se concentraba en intentar entender el plan divino en función de en tanto en funcionamiento de los cuerpos, ¿cachai? Y ella tomaba, por ejemplo, esto... Bueno, debería volver a ver la ciencia de Mario. Creo que la leeré también. Ella tomaba como estos momentos en la Biblia donde Jesús sana cuerpos, ¿cachai? Intenta entender qué hace Dios más allá de sanar.
del sanar físicamente, sino de la dignidad. Lo reivindico, sí. Eso lo hizo la teóloga. Yo lo he visto. O sea, es que al final lo que hacía Dios no era sanarte del flujo de sangre, sino que era volverte a dar un lugar en la sociedad para que puedas vivir bien. Claro. Ese es el mensaje que hay detrás, ¿no? Lo que uno logra inferir. De hecho, hay quienes plantean que realmente eso hizo Jesús, que realmente no le sanó, sino que le reivindicó. Y que aún con su enfermedad le permitió seguir viviendo donde... Claro, es que ahí entraríamos a preguntarnos porque la Biblia dice que le cortó el flujo, o sea que... Claro, entonces... ya entraríamos a ver si es poético. Según entiendo, Elizabeth Mottman Goldberg, porque... Ya, ella... es que ella es la esposa de mi teólogo favorito. Ahora entiendo todo. Y ella... Claro, plantea que en realidad sí ocurrió, pero que se preocupa de estudiarlo más allá del hecho mismo del milagro. Ya, sí. Bueno, no es el milagro, porque el milagro también es un concepto muy discutido. Harina, o sea... Harina otro día. Sí, harina otro costal. O sea, igual te digo, finalmente... Otro día. Ya, más allá del hecho sobrenatural. Sí, a eso quería ir, más allá del hecho sobrenatural. Y esto igual se puede aplicar a las divergencias psíquicas y corporales de la actualidad, ¿cachai? Entonces yo creo que todo lo que estamos hablando ahora es toda una teología del cuerpo. Teología del cuerpo y la mente. Sí, bueno, no lo habíamos visto de una perspectiva canuda porque, no sé. Entonces cuando tú me preguntas... ¿llegaremos un momento a vivir bien? Yo creo que no. Pero en tanto que ningún ser humano vive bien o vive en plenitud antes de las bodas del Cordero, ¿cachai? Bueno, vivir bien me refería a nuestro periodo aquí. Ya, yo creo que ese vivir bien ya está... Yo creo que ya está revestido todavía de un concepto prehistórico, ¿okay? Me refiero antes de la concepción histórica. Entonces, ¿a qué queríamos vivir bien? Como llegar a la misma calidad de vida de una persona psiconormativa. Y esas personas viven bien. Claro. Tendríamos que entrar a ver el tema de qué sufre cada persona con esta divergencia. Entonces, yo te puedo hablar desde mi perspectiva. Para mí es que hablar de bien y mal ya claramente es complejo, pero tratándolo más simple, vivir bien, no sé, ser capaz de ver el número de la micro, que es el ejemplo que te da todo el rato, ir al paradero y no tener que estar haciendo millones de malabares para poder ver qué número viene, porque yo tengo personalidad, yo antes no podía, pero llegó un punto en que si hay alguien en el paradero yo le digo, oye, ¿qué número es ese? Pero antes no, pues imagínate una persona que le da vergüenza y que no se le ha ocurrido esto de sacarle una foto a la micro, porque a mí no se me ocurrió hasta que ella era más adolescente, o sea, más grande en la universidad. Se le pasa a la micro, llega tarde. Ya, y en ese sentido, tú entonces le llamas vivir bien a tener las mismas... Yo no sé a qué le llamo vivir bien, la verdad es que acá ambos estamos discutiendo, yo también estoy como analizando esta situación. Porque si yo creo que si le preguntas a cualquier ser humano, realmente ninguno te dice que vive bien completamente. Claro. No, igual, yo desde una perspectiva canuta, yo siento que vivo bien porque tengo Cristo en mi corazón. Yo voy a tener penurias, voy a tener problemas, pero lo voy a sobrepasar porque lo tengo a Él. O sea, vivir bien para mí no es librarme de los problemas, sino que enfrentarlos con Él de cierta forma. Claro, entonces tenemos esa dimensión de la plenitud. Y yo creo que en respuesta a esta pregunta, yo creo que ya vivimos bien, tú y yo como cristianos, pero al mismo tiempo hay ciertos aspectos de nuestro contexto espacio-temporal y cultural que nunca van a ser totalmente ¿adecuados? Sí, nunca van a ser totalmente adecuados, porque finalmente la injusticia que se cometen a las divergencias psíquico-corporales son resultado del pecado, ¿cachai? Finalmente el apóstol Pablo dice directamente que el discernimiento, que plantearte a ti por sobre otro, es un pecado. Y eso existirá mientras haya pecado. Y mientras haya relaciones de poder entre humanos, eso siempre ocurrirá, ¿cachai? Finalmente estamos hablando de un pecado estructural. Y el pecado en el mundo siempre va a existir. O sea que terminamos llegando al evangelio de todas formas, porque lo que tú me planteas de que el 90% sea el vino, va a ser pecado igual. Claro. Sí, en ningún momento lo planteé como una solución.
No, sé que no era una solución, pero viéndolo ahora desde esta perspectiva, con este lente me refiero. Claro, sí, iba a ser pecado igual. Solo que ahora los no albinos oprimen, claro, van a ser los albinos y los oprimidos van a ser los otros. Y lo curioso es que los no albinos tendríamos otro nombre, ¿cachai? Tendríamos un nombre que nos diferenciaría de los albinos. Y ustedes no le llamarían albinos, sino que ustedes serían la nueva normalidad. Si esto pasara en un futuro, yo creo que nos seguiríamos llamando albinos porque ya está acuñado el nombre, pero se entiende. ¿Y qué nombre recibirían entonces las personas que no lo son? ¿Sí? Recibirían un nombre, definitivamente. Pero claro, ese nombre estaría revestido por sus condiciones culturales e históricas. Y yo creo que Isaac Asimov habría escrito, se le habría ocurrido un buen nombre para las personas no albinas. Porque el loco tenía una capacidad para... Sí, una capacidad para entender su propio mundo. Impresionante. Yo no he leído tanto Asimov, no he leído sus trilogías más famosas, solo he leído cuentos de ciencia ficción de él, pero... Y no solo se ven, también Philip K. Dick, mi hermano sabe un poco más de esto. Y todo eso ven de la ciencia ficción. Y eso, finalmente creo que eso. Yo creo que mientras existe el pecado en el mundo, estos pecados estas problemáticas a nivel estructural siempre van a existir. Y nunca se van a ver saciadas sino hasta la llegada de Cristo. Podemos hacer intentos ahora. Entonces al final el vivir bien y todos los problemas que yo tengo en la sociedad no me van a importar porque voy a tener a Cristo en mi corazón y voy a vivir el día a día feliz. Entre comillas. Sí. Ya te dije, no es que no voy a tener problemas, sino que voy a estar con Dios para poder enfrentarlos y ese es el consuelo como tal. Claro. De cierta forma igual, yo tengo a Cristo en mi corazón y eso me reconforta y sé que cualquier problema que venga lo voy a enfrentar con él, pero aún así el ser humano tiende a quejarse de cosas pequeñas como no ver el número de la micro y me gustaría que eso cambiara. Ya, oye, yo no pero creo no que... es lo principal. Yo creo que... Yo creo que... quejarnos de las cosas pequeñas. Yo trataría de hacer distinciones porque igual hay quejas que son válidas, ¿cachai? Claro. Y la lucha contra estas cosas que son... y estas luchas válidas yo creo que son experiencias profundamente cristianas y profundamente eclesiológicas y profundamente escatológicas, ¿cachai? En tanto... se haga un poco el camino acorde a lo que... Claro, tanto la lucha vaya acorde a los principios de Jesús y a lo que Él quiere que hagamos. Cristo dice que bienaventurados los que tienen hambre de justicia, ¿cachai? Entonces, sí, pero la gente se tiende a nublar y se pone a pelear y a hacer cualquier cosa olvidando cómo lo hizo Jesús y olvidando el ejemplo que nos dejó cuando Él vino, de cómo actuó Él frente a las situaciones injustas. Claro. Sí. O sea, al final hay que luchar pero yo sí. por las luchas que valen la pena, siguiendo su ejemplo. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Por ahí va la cosa? ¿Por ahí va? Sí. Pero es como una cuestión... me llegan... ¿Qué hora es? Las 2:15. Wow. Oye, ya, que se te va a ir el hilo, se nos va a ir el hilo. Lo que quiero decir es que... Eduardo Galeano... ¡Otra vez! Eduardo Galeano escribía acerca de la utopía. Ya. Utopía... Que sé que la utopía es etimológicamente lugar que no existe. Topic, antónimo. Vale. Y él escribía acerca de ¿para qué sirve la utopía? Si cuando yo me acerco se vuelve a alejar, ¿cachai? Y me acerco no y la utopía se vuelve a alejar, pues para eso sirve, pues, para avanzar. Yo creo que, bueno, que Galeano no era cristiano, pero yo creo que podemos extrapolar su concepto de utopía al cristianismo. Y es muy curioso porque para el cristianismo la utopía es una utopía tópica. Es una utopía tópica porque es una utopía que existe, ¿cachai? Tengo el ojo abierto así como un plato. Entonces, en tanto perseguimos esa utopía tópica, estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cachai? Aún si no la alcanzamos en la vida terrenal. Y yo creo que a eso se refiere Cristo cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, entre otras cosas. Yo sé que cuando Cristo dice que el reino de los cielos se ha acercado es una aceleración muy profunda
y se refiere a muchas cosas, pero entre esas cosas yo creo que se refiere a esa, a la búsqueda de la dignidad. ¿Sabes qué siento? Bueno. Que la primera mitad de esta discusión no tuvo ningún sentido porque no la vimos desde una perspectiva canuta. Yo creo que al contrario. No, ya, a ver. En lo personal siento que no es que no tenga sentido, me dije lo primero que pensé, pero sino que me hace más sentido y me gusta mucho más. O sea, si tuviera que escoger qué parte de todo lo que hemos hablado en este rato es mi favorito, es cuando introducimos a Jesús en la ecuación, porque a mi parecer me hizo entender mucho más también lo que hablamos sin hablar de él, ¿cachai? Como que recuerdo todo lo que hablamos antes y me hace mucho más sentido. Me gusta más, es mi parte favorita de la discusión, aunque todo ha sido muy bueno. Y está muy bien, pero yo creo que el hecho de que hayamos no ignorado, pero sí dejado implícito a Cristo durante toda la primera mitad de la conversación era necesario. Y que es aún más... ¿Cuál es la palabra que busco? Quiero usar la palabra alimento, pero... A ver, fue mucho más, ¿qué idea? Creo que mucho más fructífero. Eso, no. Ay, yo también estaba buscando una palabra y se me fue. Pero creo que fue mucho más fructífero. Otra, tercera, ¿qué sucede? Mucho más fructífero. Entender a Jesucristo retroactivamente respecto a la primera mitad. Bueno, y yo introduje a Cristo cuando tú me hiciste una pregunta profundamente escatológica. ¿Qué dije? Si en algún momento vamos a ir bien. Sí, bueno, esa pregunta la hice sin dejando de lado a Jesús. No sé, la hice para ver qué me respondías. Pero yo creo que va a depender mucho de a quién le preguntas eso, pero yo como cristiano no puedo dejarlo de lado en mi... Es que te quise... Como que te puse en el... Como que, ¿cómo se llama esto? Cuando uno no en callejón, nada que ver, cuando... ¿Acorralar? ¡Eso! Te acorralé en el callejón, suena muy mal. ¡Para que por fin le... Es que no creo que haya sido un acorralamiento, sino que creo que fue la asociación lógica de eventos y de... Sí, pero me gusta decir que estuvo planeado, aunque no lo estuvo. Digamos que estuvo planeado. No, sí está bien. Llegó a la ecuación cuando tenía que llegar en su momento. Pero me gusta la segunda parte de la discusión porque al final, al tener a Cristo en mi vida y en mi corazón, cualquier pregunta que tenga, eventualmente la voy a orar y voy a hablar con él y le voy a pedir que me guíe. Preguntas de este mundo, preguntas de dónde está, preguntas más allá de lo que yo pueda entender. Es mi papá, es mi amigo, es mi guía. Al final cualquier cosa se la voy a terminar preguntando a él y contándole, sino preguntándole, diciéndole lo que me inquieta. Entonces, no lo sé. Siento que me aclaré mucho más discutiendo cuando, después de esa pregunta de vivir bien, como que Jesús Christ. Yo creo que tiene sentido. Finalmente, como cristianos estamos acostumbrados a que nuestras conversaciones giren en torno a algún modo. ¿Ya? Y cuando esa rotación se hace de forma invisible, es incómodo, ¿cachai? Y un momento en que la presentamos así directamente, siento que volvemos al campo conocido. Terreno conocido para los dos. Sí. Es que igual es un tema de cuando Jesús sale en tus conversaciones, de ahí entraríamos a ver cómo sale con personas que no son canutas. Pero yo te he dicho, yo confío en el Espíritu Santo y en que yo me encomendo a él y si voy a hablar de él con quien sea, sale de la forma más orgánica, por lo menos la experiencia que yo he tenido. Me pasa que llegando a este punto de la conversación con cualquiera que no es cristiano, inevitablemente terminamos discutiendo acerca de la propia existencia de Dios. Sí, pero está bien, mientras tú te hayas encomendado y el Espíritu te esté guiando y esté ahí en la conversación, va a seguir el curso de las cosas y va a estar bien. ¿Cachai? A eso me refiero. Sí, porque no tengo una discusión acerca de la existencia de Dios. Debería meter un grupo a pelear. Pero en persona, po. Que fome por Facebook. Bueno, sí, mi tío borracho. No digo. Bueno, oye. Podría estar él, pero ojalá no borracho. Digamos, sus argumentos son más interesantes cuando está sobrio. ¿Esto se acabó? ¿Lo nuestro? No, ¿qué nuestro? A ver. No, yo creo que... ¿Qué nuestro? ¿Te salió otro gallito?
Yo creo que llegamos como a la... Yo creo que llegamos a la conclusión lógica de toda... Ay, Dios mío. Yo creo que llegamos a la conclusión lógica de toda discusión acerca de la filosofía del cuerpo. Bueno, toda discusión filosófica, finalmente esto fue una discusión profundamente filosófica. Y yo creo que toda conclusión lógica en una conversación sobre filosofía, llegando teniendo una discusión entre siendo los dos interlocutores cristianos, inevitablemente llega al punto de Jesucristo. Ya, solo que tal vez la conversación no inició por ahí, pero al ser una conversación filosófica, inevitablemente Cristo subyacía en ella, ¿cachai? Por supuesto, no consideré necesario nombrarlo antes. ¿Ese es como el quinto? Sí. No consideré necesario nombrarlo antes de lo escatológico. Porque yo creo que, claro, finalmente mis concepciones del bien y el mal están profundamente definidas por la existencia de Dios. Y lo que a mí... Bueno, pensándolo bien. Conclusión, piensa que haría Jesús. Ya, es que... Ay, Dios mío. Este filósofo que sigo en YouTube, que es cristiano, Enric, está haciendo su doctorado acerca del problema del mal y del bien y el mal. Y él tiene una teoría muy rara. Finalmente, que para él el bien y mal existirían, ¿ya? Independiente de si Dios existe o no. Él cree que Dios existe, ¿ya? Él cree que Dios existe. De hecho tiene un video con 9 argumentos acerca de la existencia de Dios. Así que no es que en ningún momento está poniendo duda de la existencia de Dios, pero para él el tema del bien y del mal seguiría existiendo aun si Dios no existiera. Eso, siendo la primera vez que lo escucho, me llama la atención. Es muy raro, sí, y yo también. Muy raro. Y de hecho, así me hace mucho ruido. Porque... Pero yo creo que eso lo podríamos discutir otro día. Bueno, está bien. Y tomando un tecito en la sala y no encima de la cama. Está bien. ¿Cuál fue la conclusión anterior entonces? Que Jesús es la respuesta. ¿Jesus Christ es la respuesta? Dale esa mano, amigo. ¡Hola! Estamos aquí de nuevo. De vuelta. Acabo de terminar de grabar la introducción. Sí, esto de grabar la introducción y la conclusión de algo que ya grabamos en la mañana es muy raro. Porque acabamos de terminar la introducción para esto y ahora grabamos. Yo soy fiel a mi estilo de introducción, cuerpo, conclusión. Esto fue como cuerpo, introducción, conclusión. Es como mis trabajos de la universidad. Sí, justamente. De verdad. Bueno, en realidad cuando uno hace un artículo o algo, por lo menos a mí me gusta hacer la introducción al final, cuando ya tienes el cuerpo. No sé, claro que teniendo el cuerpo hago la introducción porque ya sé lo que van a leer, entonces se me hace mucho más fácil introducir algo que tengo que introducir algo que todavía no escribo. Al final la escritura es un proceso y va a terminar cambiando igual. Ese es tema para otro podcast. En un futuro, si Dios quiere, no sé. ¿Cómo concluimos este asunto? Porque no sé, generalmente te preguntaría qué es de tu vida, pero ha pasado la nada misma desde el... Bueno, claro, tengo que hacer la siguiente declaración, porque yo grabé varios capítulos antes, bien, que van a salir después. Este chico es dedicado con ustedes, sí. Oigan, sí, tiene todo planeado, un calendario. Bueno, este capítulo está saliendo directamente después al capítulo relacionado con el machismo en las iglesias protestantes. Claro. Y después de eso, yo grabé un capítulo acerca del feminismo islámico. Que saldrá después de este. Sí, que saldrá después de este. Y grabé otro capítulo, en solitario. Cierto, lo grabaste ayer. Sí, tratando de responder a la pregunta de por qué nos tomamos retratos familiares. Una aproximación histórico-filosófica. Y bueno, es raro porque este capítulo lo grabé después de eso, pero saldrá antes. Porque... Que yo le dije que lo sacara lo antes posible para que no se pierda la esencia, porque lo grabamos hoy, lo grabamos así como lo planeamos y lo grabamos. Lo grabé yo en cubierta hoy en la mañana y bueno, no quería que saliera en 2 meses. Este capítulo tenía que salir inmediatamente, bueno, al menos después del capítulo sobre las
el machismo en las iglesias protestantes. Por eso lo están escuchando después de ese. Porque en ese capítulo yo revelo que soy cristiano. ¡Oh, my God! Sí, ahora... Y bueno, yo supongo que lo notaron, en la conversación que tuve con la Dani, yo saqué el tema de mi fe a colación, de hecho, casi al final. En la que ahora estamos mostrando. Sí. Como que la saqué a colación. Nuestra discusión finalmente concluyó en que la respuesta era Jesus Christ. ¿Te acuerdas? Y no di mucho claro. de mano, o sea... Claro, sí. Lo que quiero decir es que... spoiler, sí, yo también soy canuta. Pero yo lo dije. Sí, tú comentaste que eres cristiano. How Million Mother. O sea, no dije como tal, dije que Dios guiara mi vida, sí, de forma muy indirecta. Dije, usaste ideologemas que uno podría... Se me olvidó que había hecho eso. Lo siento, que cuando uno es canuto... Está bien. Uno lo dice sin pensar porque es lo que vive, ¿no? Sí. Y de momento, al menos yo no tengo planeado hacer un capítulo dedicado enteramente a temas relacionados con mi fe. Y no es que no sea importante, yo creo que mi fe impregna todo lo que hago, pero el tema no ha salido, simplemente. No surgió. Yo creo que tanto YouTube como Spotify está lleno de buen contenido protestante y que tiene que ver con nuestra fe. A pesar de que no estoy completamente de acuerdo con él, yo pienso, por ejemplo, en Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, que sube temas muy buenos, sube debates, ese tipo de cosas. Yo pienso en Dante Urbina, apologista peruano, católico, que además de dedicarse a la apologética también se dedica a la economía. Pienso en el mítico canal de YouTube Fe Razonable, que se dedica a subir debates de apologistas cristianos. O bueno, Proyecto Biblia. Por fin uno que yo vea, Señor Jesús, gracias. Yo me agarro. Proyecto Biblia, sí, por supuesto. Maravilloso proyecto audiovisual que te explican diferentes libros de la Biblia con sus dibujos y sus animaciones. Es buenísimo, aparte que el narrador, esa voz, por favor. A mí se me viene a la mente ella Barragán, una youtuber que también habla de diferentes temas de la actualidad que no tiene miedo de tocar, como... la comunidad LGBT, el aborto y diferentes cosas, aunque esos videos ya son más antiguos, pero también trata de diferentes preguntas sobre la fe en estos tiempos actuales, y es muy interesante. Carlos Erazo de Proyecto GTG, canal de YouTube también, que te lo mostré con el si es bueno o no hacerse tatuajes, o si es qué dice la Biblia de hacerse tatuaje, youtuber también que yo consumo mucho, y Tiel Arroyo, que ya es como tal un predicador, no se dedica mucho a analizar temas. Pero esos son los tres que yo traigo a colación, ya que el Rodrigo estaba mencionando, porque yo no veo ninguno de los que tú ves, fíjate. Los tengo que anotar a mi lista, o sea, veo Proyecto Biblia. Bueno, y realmente, eso, si yo fuese a tratar temas relacionados con mi fe, me gustaría hacer un aporte y no llegar a decir exactamente lo mismo que ha dicho. Bueno, me faltó Noche Teológica, el podcast, también, muy bueno. Y bueno, el tema no es de eso, pero hay otro podcast llamado Cine Entre Amigos. Un muy querido amigo y hermano en la fe llamado Víctor Jara Molina participa dentro de ese grupo. Y creo que esos son los referentes protestantes que se me ocurren ahora. Yo creo que la conversación que tuvimos aquella mañana sobre la muerte hubiera sido un muy buen podcast. Cuando llegamos a España, ¿o no? No, la que tuvimos hace poco. ¿Te acuerdas? No. Yo te pregunté qué había después de la muerte y qué pasaba. Explicación. Sí. Yo creo que más que analizar temas teológicos como tal, o partes de la Biblia o libros o no sé qué, las conversaciones que tú y yo tenemos en el día a día, o que tú puedes tener con otros hermanos en la fe, con gente jefe y cosas así, grabarlas sería muy interesante, como la que tuviste conmigo ese día. Porque yo creo que es interesante hasta para una persona que no cree, saber qué creemos nosotros, qué hay después de la muerte. Yo creo que, de verdad, si hubiéramos grabado esa conversación... Oye, ahora que lo pienso, tanto Javier Tramón, con el que grabamos el capítulo de Interstellar, y Omar, cuya identidad voy a mantener en secreto todavía, ellos también son cristianos. Yes. Y eso, Paso Late claramente es cristiana. De hecho, ella relató... Claro, su experiencia con... relató su experiencia y... Eso, bueno, el resto de los invitados que yo sepa, o bueno, si son clientes no me lo han manifestado. Que soy idiota, Elena lo intenta también. Oye, en todo caso, ¿qué te pasa? Ella también. La Elena igual. Sí, claro, ahora igual que yo, su contenido no trata explícitamente el tema. No. Aunque yo sepa, nunca lo ha tratado, pero... En su momento yo tampoco lo traje a colación. Claro, tú... Bueno, y no tenemos por qué, si habiendo buen contenido y siendo no queremos ser algo más, digamos. Si vamos a hacer algo que sea un aporte.
Pero yo creo eso, que de vez en cuando subir un podcast de alguna conversación que tengamos tú y yo, o tú tengas con alguien acerca de un tema. Porque como canutos discutimos. Hay que aclarar que el término canuto es un término profundamente chileno. ¿Es chileno? Sí. Ay, no me jodas. Sí. Y tiene que ver con el primer protestante que llegó a Chile, llamado Juan Bautista Canut. Sí, que era... Juan Bautista Canut era un predicador, no, era un sacerdote jesuita que se hizo protestante y que lo metieron en la cárcel varias veces por predicar la fe protestante. Evangelio. Por ser evangélico, digamos. Claro, mucho depende del país de donde nos escuchen. En Chile a los protestantes se les dice evangélicos. Sí. Y canutos de cariño. Y canutos, bueno, se empezó a usar de forma despectiva, pero... Sí, pero pasó lo que pasa con todas las palabras que son de forma despectiva. Bueno, de hecho, protestante también era... Lo apudriñamos y nos empoderamos con la palabra canuto. Y eso... Y somos canutos. Bueno, eso ya no es un secreto. A mí me encantaría un día grabar alguna discusión que tengamos nosotros dos, porque el Rodri tiene mucho conocimiento y muchas veces yo no tengo ese conocimiento y tengo dudas y le pregunto y empezamos a partir de esa pregunta que le hago yo a discutir de diferentes temas y sale algo muy entretenido. No esperen un capítulo analizando algo de la vida de un libro, destripando el libro de la Biblia. Estoy dando ideas, gente, no me vuelvan a traer. No, pero eso, es que igual era importante de hablar este tema porque el final de nuestra discusión, si bien recuerdas lo que pasó en la mañana, fue muy canuto. Sí. Completamente canuto. Y ahí lo hablamos. Además tú en la misma discusión recuerdo que me decías que era imposible como no traer a colación, sobre todo cuando te hice la pregunta de si vivíamos bien, todavía no te pudiste aguantar y bueno, yo de mediadora por supuesto haciendo las preguntas. Yo tengo que ser honesto, digamos. Si tú haces una pregunta tan escatológica como esa, yo tengo que responder con mi fe. Sí, y de ahí nos fuimos un poco más... Y claramente como yo también tengo esa fe, después la discusión terminó yéndose por ese lado. Claro. Está como dividida en esa ambas partes. Eso yo espero que hayan disfrutado de esta grabación que hice sin permiso de nuestra discusión, pero bueno, si se está subiendo porque el Rodri quiso y le gustó y espero que ustedes la disfruten. No se sobre todo, tuvimos que editarlo un poco porque al final yo decía... por algo se quitó. Sí, pero mira, mientras no lo repitamos está bien, pero yo decía cosas sobre mi vida personal. Yo me acordé, yo dije, Rodri, pero ¿y si lo editamos? ¿Por qué? Ya, yo pongo el fin de la grabación y le digo, escucha, y el Rodri lo escucha y dice, no, corta. Así que el final se cortó, pero se cortó en un muy buen momento. Sí. Yo ahí, ¡pim! Y listo. No se nota que dijimos otra cosa después. Y tampoco era interesante, tampoco a lo que le interesa saber, no se preocupen. Claro. La discusión como tal terminó ahí, el resto ya era personal, que no se puede contar aquí. Y eso, muchas gracias Dani por haberme grabado. De nada. Lo pasé muy bien. Una gran mañana. Les recuerdo que Comentarios sin Contexto es un espacio para que cada uno pueda llegar y hablar de lo que quiera hablar. Sí, como nosotros en la mañana. Claro. Y eso, si quieren elegir tema, siempre pueden pactar una donación de al menos $1. Para eso hay que contactar con alguna de las redes del canal, ya sea su Facebook o su Instagram. Soy el único comentario sin contexto que hay. Y conversamos, dialogamos, lo decidimos por en privado, ustedes pueden participar. Este es un espacio abierto. Dani, muchas gracias de nuevo. Ay, de nada. Esto es muy raro. Recuerden que... Estos comentarios sin contexto, recuerden que aunque no haya sido planeado, siempre hay algo que decir. Sí, efectivamente, bien. Bien. Hasta siempre, les quiero. Adiós.